Bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a ver el tema de tejido epitelial. Para conocer un poco más sobre sus generalidades, esta imagen que vemos en la pantalla viene a ser un tejido epitelial. Pero ¿qué nombre recibe? Este es un epitelio estratificado plano queratinizado. ¿Qué quiere decir que sea queratinizado? Pues en la parte superior apical tiene una capa de queratina. Es por eso que se le dice epitelio estratificado plano queratinizado. ¿Dónde se ubica este tipo de epitelio? Pues está ubicado en toda nuestra piel. Vamos a conocer más a detalle más adelante sobre cada uno de los tipos de epitelios que existen. Para comenzar con las generalidades de la estructura y función epitelial, vamos a decir que el tejido epitelial tapiza las superficies del cuerpo, reviste las cavidades corporales y forma glándulas. Estructuralmente vamos a ver que se clasifican en simple porque solo tienen una sola capa de epitelio. Tenemos el epitelio simple escamoso o el epitelio simple plano, porque solo cuenta con una sola capa y las células son planas. Tenemos también el epitelio simple cúbico, que a diferencia del plano, pues esta tiene forma cúbica, es un poco más grande, pero sigue siendo simple, es decir, solo tiene una capa. Tenemos también al epitelio simple cilíndrico. Pues este tiene forma cilíndrica y también tiene una sola capa de célula. Por otro lado tenemos al epitelio pseudoestratificado. Lleva este nombre porque simula ser o da una imagen como si fuera estratificado, pero en realidad no lo es, porque toda la célula, todo el epitelio viene a nacer de la lámina basal o membrana basal. Si vemos aquí, esta sigue siendo una célula, otra célula que se une a la lámina. Aquí hay otra, no se ve el núcleo, puede estar dentro. Aquí hay otra, pero todas, absolutamente todas, nacen de la lámina basal. Es decir, solo sigue siendo una capa, a pesar de que no se ve así, a simple vista. Pasaremos también al tipo de epitelio estratificado. El tipo de epitelio estratificado viene a hacer referencia cuando el epitelio posee más de 2 capas de epitelio. Es decir, tenemos aquí como ejemplo, si teníamos el epitelio plano simple, ahora tenemos el epitelio estratificado plano, con más de 2 capas. Este es sin queratina, o sea, epitelio estratificado plano. Ahora este es un poco más diferente, pues, como ya mencionamos al principio, este es un epitelio estratificado plano queratinizado, porque posee una capa superior de queratina. Importante no olvidar que este tipo de epitelio, el epitelio estratificado plano queratinizado, se encuentra en la piel. Tenemos también el epitelio estratificado prismático o cilíndrico, también llamado, por tener más de una capa. El epitelio estratificado cúbico, de igual manera, tiene más de 2 capas. En esta imagen tiene 2, pero son de epitelio cúbico, como vemos aquí, simple estratificado. Y este, que es una excepción, es un epitelio especial llamado epitelio de transición o también llamado urotelio, ya que es un epitelio estratificado que tiene las características de distenderse cada vez que se llena de orina. Pues como ya mencioné, este tipo de epitelio se encuentra en la vejiga.
Como dije, cuando se llena de orina, que es el producto desecho del riñón, la vejiga, al acumular el líquido de la orina, se distiende. Entonces, cuando la vejiga excreta, desecha todo su contenido, el epitelio vuelve a su normalidad, es decir, al tamaño y forma original del tejido. Esa es la característica principal del epitelio de transición. Ahora, para entrar más sobre el epitelio, vamos a decir que es un tejido avascular que está compuesto por células que recubren la superficie externa del cuerpo y revisten las cavidades internas cerradas y los conductos corporales que comunican con el exterior. Pues es un tejido vascular ya que no cuenta con vasos sanguíneos, es decir, en su estructura no hay vasos sanguíneos como las arterias, las venas, los capilares, no existe. Es por eso que se lo denomina un tejido avascular. Ahora, el epitelio también forma parte de la porción secretora de las glándulas y sus conductos excretores, que vienen a ser parte del parénquima. Las células en sí que integran los epitelios poseen tres características principales. La primera es que están dispuestas muy cerca unas de las otras y se adhieren entre sí mediante uniones intercelulares especializadas. Es decir, que estas células que ven aquí pues están unidas o se adhieren entre sí por esas famosas uniones intercelulares. Como segundo tenemos conocer que tienen polaridad funcional y morfológica. Se asocian con tres regiones superficiales: la región apical, la región basal y la región lateral, que debería ser las partes laterales de cada célula. En este ejemplo podemos ver, esta sería la región basal, que se encuentra en la membrana basal, la región lateral, que vendría a ser cada parte o cada cuerpo vecino de las demás células, y la región apical vendría a ser la superficie de cada una de estas. Vamos a decir también por tercero que su superficie basal se apoya en una membrana basal subyacente, la cual es rica en proteínas y polisacáridos. Como mencionamos, es esta la membrana basal, también conocida como lámina basal. Para conocer más, vamos a ver la clasificación de los tipos de epitelio. Ya mencionamos lo básico, pues ahora lo volvemos a repetir para fortalecer más los conocimientos, ¿no? El epitelio se describe como simple, epitelio simple, formado por una sola capa de célula epitelial. Como vemos en estos dibujos, aquí solo hay una capa de epitelio simple plano, otra capa de epitelio simple cúbico, y aquí, por el contrario, esto se trata de un epitelio simple cilíndrico. En el epitelio estratificado está formado por más de una capa de células epiteliales. Aquí vemos muchas capas, aquí igualmente, pero esto podríamos llamarlo como la queratina, como dijimos que era el epitelio estratificado plano queratinizado de la piel. No olviden eso. Aquí tenemos un epitelio estratificado cúbico y por último tenemos un epitelio estratificado cilíndrico. Vamos a ver a detalle que las células individuales que componen un epitelio pueden ser planas o escamosas en este tipo, cuando el ancho de las células es mayor que su altura. Podemos ver que su ancho es mucho mayor que la altura. Pueden ser también cúbicas o cuboidal,
cuando el ancho, la profundidad y la altura son aproximadamente iguales. Pues aquí podemos ver que tienen las características de ser cúbicas. Pues el ancho, la profundidad y la altura son aproximadamente iguales. Tenemos también el tipo de cilíndricas o columnares, cuando las alturas de las células exceden apreciablemente. Tenemos esta imagen. Pues la altura de la célula excede, ¿no? Es mucho más grande que el ancho. Vamos a la siguiente. Bueno, pues en ciertos sitios los epitelios reciben nombres específicos, nombres propios. Entre los más conocidos vamos a tener al endotelio, endocardio y mesotelio. El endotelio es el tipo de epitelio que recubre los vasos sanguíneos y linfáticos. En sí también cubre el aparato cardiovascular, pues estos son los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, los capilares y linfáticos. Por ejemplo, aquí tenemos el endotelio, que viene a ser parte de la arteria, del vaso de la arteria. Entonces, la arteria tiene su capa de endotelia, que es esta que vemos aquí. Y bueno, en esta imagen tiene una placa de ateroma, ¿no? Una placa de ateroma es producto de la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. Y esto es lo que llamamos o se conoce mundialmente como la aterosclerosis. Una patología muy riesgosa, ¿no? En especial cuando estas se encuentran en las arterias coronarias que irrigan al corazón, pues es causante del infarto agudo de miocardio. Es por eso que debemos saber que nuestra alimentación debe ser baja en ácidos grasos, lípidos. Bueno, vamos a decir también que el endocardio es el epitelio que tapiza los ventrículos y aurículas del corazón. En esta, vamos a decir que el corazón tiene 3 capas. La capa más interna es el endocardio. La capa media es el miocardio, que se corresponde al músculo cardíaco, que es el encargado de la contracción y relajación muscular del corazón. Y también tenemos al pericardio, que esta misma se subdivide en dos, en el pericardio visceral y pericardio parietal. El pericardio visceral se encuentra más internamente y el pericardio parietal se encuentra más externamente, recubriendo al corazón. Tenemos también al mesotelio, que es el epitelio que cubre las paredes y el contenido de las cavidades cerradas. Por ejemplo, tenemos al pericardio, ya mencionado aquí, el peritoneo, que se encuentra revistiendo la pared abdominal, y la pleura, que se encuentra revistiendo los pulmones. Es por eso que este epitelio tapiza las paredes y contenidos de las cavidades cerradas, como la cavidad abdominal, como dijimos, pericárdica y pleural. Vamos a ver este cuadrito que hice para poder explicar mejor la clasificación, algunas ubicaciones y sus funciones principales. Vamos a decir que el epitelio plano simple, como ya mencioné, se encuentra en el sistema vascular, en el endotelio. Su función es el intercambio y barrera del sistema nervioso central. En el intercambio podemos dar como ejemplo que los capilares se encargan del intercambio gaseoso. Los capilares alveolares que se encuentran de los pulmones para el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono en el proceso de la respiración. El epitelio cúbico simple
se encuentra en la superficie del ovario, como también en pequeños conductos de glándulas exocrinas. Sus funciones correspondientemente es de barrera, absorción y secreción. El cilíndrico simple. El epitelio cilíndrico simple se encuentra más que todo en el tracto gastrointestinal, en el intestino delgado y colon. Se encargan de la absorción y secreción. Tenemos al epitelio pseudoestratificado. Se encuentran en tráquea y árbol bronquial, pues su función es secreción y conducción. En el epitelio plano estratificado tenemos a la epidermis, la capa más externa de la piel, la cavidad bucal, el esófago y la vagina. Estas funciones principales tienen como barrera la epidermis, la cavidad bucal y protección en la vagina y esófago. En el cúbico estratificado tenemos como ubicación los conductos de las glándulas sudoríparas y exócrinas. Estas funciones pueden ser de barrera y conducción, pues la conducción del sudor en el caso de las glándulas sudoríparas y en las glándulas exócrinas, pues el producto que vendrían a ser su propio producto. Ya en el epitelio cilíndrico estratificado se encuentran en grandes conductos de glándulas exócrinas. Su función es igual a la anterior, barrera y conducción. Por último tenemos al epitelio de transición, llamado también urotelio, el que mencionamos hace unos momentos, que dijimos que se ubicaba en la vejiga, como también en la uretra. Su función es de barrera y de distensibilidad. Tenemos una especialización de la región apical. La región apical tiene 3 modificaciones estructurales. La primera son las microvellosidades, que son prolongaciones citoplasmáticas que se extienden desde la superficie celular. Es decir, son evaginaciones citoplasmáticas digitiformes en la superficie apical de la mayoría de las células epiteliales. La estructura interna de las microvellosidades consiste en un centro filamentoso de actina vinculado mediante enlaces cruzados por proteínas formadoras de fascículos de actina. Tenemos también a los heterocilios. Los heterocilios son microvellosidades inmóviles de una longitud extraordinaria, que no están muy difundidos entre los epitelios. Al igual que las microvellosidades, los heterocilios están sostenidos por fascículos internos llamados filamentos de actina, que están vinculados por medio de la fimbrina, es decir, están unidos. El filamento de actina está unido por la fimbrina entre un filamento de actina y otro. Por último tenemos a los cilios. Estos cilios ya lo hemos visto en la anterior materia previa a esta de anatomía, es la materia de biología celular. Bueno, esta es una célula que posee flagelos y también cilios. No quiere decir que es un epitelio, pero de esta manera, con esta imagen, quiero demostrar cómo es que se vería un cilio de manera microscópica. Bueno, los cilios pues son modificaciones superficiales comunes que se encuentran en casi todas las células del organismo. En general, los cilios se clasifican en móviles, primarios o nodales. Los cilios móviles son los que históricamente han sido más estudiados. Aparecen en grandes cantidades en las regiones apical de muchas células. Los cilios nodales se encuentran en el disco embrionario bilaminar durante la etapa de gestación. Poseen una constitución interna axonémica semejante a la de los cilios primarios. ¿Pero cuáles son los cilios primarios? Estos cilios primarios son monocilios. Son proyecciones solitarias que se encuentran en casi todas las células eucariotas. No tienen movilidad debido a su organización. Vamos a hablar un poco sobre las especializaciones de la región basal. Recuerden que también es conocido como lámina basal o membrana basal. La región basal se caracteriza por la membrana basal.
que está ubicado cerca de las células epiteliales y el estroma del tejido conjuntivo subyacente. Las uniones de célula matriz extracelular son adhesiones y hemidemosomas. Los repliegues de la membrana celular basal facilitan las interacciones morfológicas entre las células adyacentes y las proteínas de la matriz extracelular. También se asigna una capa amorfa densa de grosor variable localizada en la superficie de la base del epitelio. Entre los componentes de la lámina basal tenemos como primer elemento el colágeno. Sabemos que es una proteína, pero hay al menos 3 tipos de colágeno que forman parte de la lámina basal. Tenemos al colágeno tipo 4. Esta provee especificidad a la lámina basal asociada con diferentes tejidos. El colágeno tipo 15 estabiliza la estructura de la lámina externa de las células musculares del esqueleto y cardíaca. El colágeno tipo 18 está presente en la lámina basal vascular y epitelial. Se cree que participa también en la angiogénesis, es decir, la creación, producción de nuevos vasos sanguíneos. Hay otro componente como es las lamininas, que son moléculas glucoproteínicas en forma de cruz, compuestas por 3 cadenas polipeptídicas: la cadena gamma, la cadena beta y la cadena alfa. La cadena alfa es la vertical, la cadena beta de color verde y la cadena gamma de color lila, pues se entrelazan entre sí en la cadena alfa. Tenemos otro componente como es la entactina nidógeno, que sirve como vínculo entre la lámina y la red de colágeno tipo 4 en casi todas las láminas basales. Por último tenemos los proteoglucanos, que consiste en un centro de proteínas al que se unen cadenas laterales de paransulfato, condroitinsulfato o dermatansulfato. También en el lado opuesto de la lámina basal hay varios mecanismos que brindan adhesión entre esta y el tejido subyacente. Estas son las fibrillas de anclaje, las microfibrillas de fibrilina y también proyecciones bien definidas de la lámina densa. En la actualidad se atribuyen las siguientes funciones de la lámina basal. Es decir, que estas láminas, esta membrana, cumplen una función, y estas son la adhesión estructural, pues la lámina de la región basal se une a la membrana basal, la compartimentación, la filtración, los espacios integrales, como también la armazón tisular, más la regulación y señalización. También tenemos en este tipo de epitelio la renovación de células epiteliales. Las células epiteliales pertenecen a la categoría de poblaciones celulares de renovación continua. Las células de reemplazo se producen por división mitótica de las células madre en adultos que residen en varios epitelios. Es decir, estas se renuevan cada determinado tiempo. Por ejemplo, la piel, siempre estamos en constante cambio de célula. Y bueno, pues para terminar, vamos a hablar sobre las glándulas. Las glándulas, estas se dividen en glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. En la imagen en pantalla podemos observar en la primera, al lado izquierdo, se encuentra una glándula endocrina, en la cual su producto llamado hormonas, denominado hormonas, son secretadas a la sangre. Es por eso que dentro de esta glándula se encuentran los capilares sanguíneos. Por otro lado, a este lado de la pantalla podemos ver una glándula exócrina, en la cual sus productos químicos producidos por la glándula son secretados a través de
tubos o conductos epiteliales que están comunicados con la superficie. Entonces vamos a decir que la glándula endocrina no posee sistema de conductos excretores como es la glándula exocrina, pues esta glándula endocrina secreta sus productos hacia el tejido conjuntivo, en donde se introducen al torrente sanguíneo para alcanzar un receptor específico en células distantes. Los productos se denominan hormonas. En esta imagen tenemos como ejemplo a la hipófisis. La glándula hipófisis, que es la que estoy señalando, tiene dos partes: el lóbulo anterior o adenohipófisis, también conocido, y el lóbulo posterior, que recibe también el nombre de neurohipófisis. Esta glándula se encarga de secretar varias hormonas, en las que voy a mencionar: la GH es la hormona de crecimiento, la TSH es la hormona tiroitropa, la hormona luteinizante, la LH, la FSH es la hormona folículo estimulante. Tenemos como también la hormona adrenocorticotropina, la ACTH, la prolactina, la hormona oxitocina, que se encarga en la contracción uterina en el parto de la mujer, la hormona antidiurética, que conocemos también como ADH o vasopresina, encargada, como su nombre lo indica, es un antidiurético. Para hablar sobre las glándulas exocrinas, vamos a decir que estas son aquellas que secretan sus productos hacia una superficie de modo directo o a través de tubos o conductos epiteliales que están comunicados con la superficie. Bueno, este tipo de hormonas tiene tres tipos diferentes de secreción. La primera, la holocrina, es la que es el tipo en el que el producto de secreción se acumula dentro de la célula, donde madura y al mismo tiempo sufre una muerte programada, es decir, una apoptosis. En la secreción merocrina, se trata cuando el producto de la secreción es llevado a la superficie apical de la célula en vesículas limitadas, como estoy señalando, por la membrana. Estas vesículas se fusionan con la membrana plasmática y vacían su contenido por exocitosis. Por último, el tipo de secreción apócrina de la glándula exocrina es cuando el producto de secreción se libera en la porción apical de la célula dentro de una envoltura de membrana plasmática que está rodeada con una delgada capa de citoplasma. Estos son los tres tipos de secreción de las glándulas exócrinas. Bueno, pues esto es básicamente lo mismo, pero más resumido. Podemos decir también que se clasifican en dos las glándulas exócrinas, que son las serosas, que producen secreciones acuosas ricas en proteínas, y las mucosas, que producen secreciones mucosas, como su nombre lo indica. Los tres mecanismos de secreción: la merocrina, donde el producto de la secreción se libera por exocitosis, muy importante recalcar; la apócrina, cuando el producto de secreción se libera en vesículas que contienen una capa delgada de citoplasma; y la holocrina, el producto de secreción que está acompañada con detritos celulares de la célula secretora que muere. Para dar un ejemplo de cada una, vamos a decir que las células acinosas del páncreas se encuentran en el mecanismo de secreción merocrina. Para un ejemplo de las apócrinas, tenemos las glándulas mamarias, de la lactancia, en la que permite la liberación de grandes gotas de lípidos hacia la leche. También tenemos a las glándulas ciliares de Moll del párpado y las glándulas suruminosas del conducto auditivo externo.
Ahora para finalizar tenemos un ejemplo de la secreción endocrina, que se trata básicamente de la glándula sebácea de la piel y la glándula del meibomio del párpado. Y bueno, pues eso sería todo por el tema de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan comprendido. Si tienen alguna duda pueden escribirla. Y también espero que haya sido de su agrado. Espero haber aportado un poco de mis conocimientos y que sea provechoso para ustedes. Muchas gracias por su tiempo y será hasta un próximo video.